¿Qué onda, chicos? ¿Ya? Excelente. Bueno, chicos, bienvenidos a esta tercera sesión de este curso básico de trading enfocado en los radares, en los índices sintéticos y en todos estos temas del trading. El día de hoy vamos a ver un tema que en lo personal creo que es de los más importantes. Les platico, chicos, a mí, yo cuando comencé, comprender las temporalidades fue literalmente armar un rompecabezas en mi cabeza porque yo no entendía y era muy común esta pregunta de, ok, pero de todo esto que me estás platicando, tendencias, bla, 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 ¿en qué temporalidad me recomiendas verlo? Es una pregunta bastante común. Hasta que te das cuenta que hay que tener un análisis completo, un análisis enfocado en los diversos periodos, que efectivamente las temporalidades son estos periodos que tenemos aquí encima, chicos, como la D, que es daily, 8 horas, 4 horas hacia abajo, ¿no? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Y tenemos que tener un análisis complejo en las diversas temporalidades para comprender en qué zona, en qué lugar, en qué posición estamos dentro de un panorama macroeconómico. Al decirte macroeconómico me estoy refiriendo a las temporalidades mayores para ver cómo es que la fuerza está tendiendo, la tendencia mayor de cierta forma, e intentar entrar de una forma que haga sentido en las temporales menores. Tenemos que conjugar todo para tener un análisis mucho más complejo, más exacto y mucho más rentable, chicos. Eh, ¿Alguien de aquí, chicos, puede compartirnos qué entienden ustedes por las temporalidades o cómo es que ustedes las utilizan? Quien sea, chicos. Platíquenme, chicos. Ok, a ver, José Ángel, ¿es como una unidad de medida para saber cómo avanzan o cómo se comportan los índices? Ok, bueno, en realidad yo no lo llamaría unidad de medida, yo lo llamaría como periodos, los diversos periodos que vamos a utilizar para saber efectivamente, como tú mencionas, cómo se están comportando los índices o el mercado en general, cómo se está comportando el mercado, cómo está reaccionando en diferentes temporalidades. Ok, Eliani, suelo verlo para ver si el precio respetó los soportes o resistencias en ese rango. Excelente. Y a ver, por ejemplo, una pregunta. ¿Cómo utilizas tú, por ejemplo, si tú ves un soporte, una resistencia en 4 horas, cómo utilizas tú las demás temporalidades para tener un análisis un poquito más completo? ¿O en qué te basas para saber en qué temporalidad hay que ver cierto soporte, a cuál tenemos que hacerle caso? ¿Tú cómo resolverías esta cuestión, Eliani? Las temporales mayores. Ok, chicos, bueno, en esta sesión vamos a ver cómo utilizar las diversas temporalidades para entender de cierta forma la fractalidad del mercado. A fractalidad me refiero a que mientras en temporalidades mayores como macro, temporalidades macro, está sucediendo algo al mismo tiempo, está sucediendo algo que puede ser distinto o similar, depende del enfoque en el que tú lo veas, en las temporalidades menores. Es por eso, chicos, que hay veces que si tú te metes a 4 horas puedes ver una tendencia alcista y si te metes a 2 minutos ves una tendencia bajista. ¿Y por qué sucede esto, chicos? Sencillo, porque si yo veo o estoy viendo un mercado macroeconómico en donde les estoy hablando de una temporalidad de, no sé, 8 horas diario,
como esta que les estoy dibujando. Imaginemos, chicos, que esta es la tendencia alcista que estamos viendo en diario. Ya sabemos, chicos, que en base a la tendencia hace más sentido comprar o vender dependiendo la posición o la estructura de mercado. Entonces, chicos, digamos que yo quiero vender, perdón, digamos que yo quiero comprar en un bajo de tendencia, ¿no? En el bajo, para que la simple naturaleza del mercado te lance a favor de la tendencia. Pero yo estoy viendo esto en diario, chicos. Yo estoy viendo esto en diario. O sea, todo esto es mi tendencia en diario. Lo que va a cambiar, lo que va a estar pues variando en base a la temporalidad que yo esté analizando, va a ser el enfoque que yo le dé. Por ejemplo, si esto es diario, tal vez al yo verlo en 8 horas estoy viendo un panorama un poco más pequeño del mercado. Un panorama o un enfoque un poquito más pequeño, un enfoque más pequeño del mercado. Si yo me voy a temporales menores, lo que voy a estar viendo, chicos, va a ser un panorama todavía más micro, más pequeño. Entonces, si yo hiciera una especie de lupita en esta zona que acabo de marcar, imaginando que les estoy hablando de una temporalidad como 2 minutos, literalmente, chicos, es hacer un enfoque en lo que está sucediendo en el mercado dentro de las temporalidades pequeñas, por lo que si yo hago un efecto loop aquí, lo que voy a ver es este pedazo de la tendencia mayor. Entonces, probablemente, chicos, voy a ver un pedazo de estructura bajista, una pequeña tendencia bajista. O sea, esta tendencia bajista que acabo de dibujar es el equivalente a este pedacito que acabo de circular. Entonces, entre más temporalidades estemos bajando, más un enfoque más cercano de lo que está sucediendo con el precio actual es lo que vamos a conseguir. Entonces, chicos, hay que tener súper en cuenta que todo el tiempo, cada segundo, cada minuto, cada 5 minutos, cada 15 minutos, se está cotizando el valor de cierto mercado financiero. Entonces, el valor de un activo está cambiando, está aumentando, disminuyendo, y al decir esto, chicos, se están creando nuevas velas. Todo el tiempo se están creando nuevas velas. Entonces, si yo me enfoco en una temporalidad diaria, por ejemplo, hay que entender, chicos, que las velas que se están formando en una temporalidad diaria tardan un día entero en formarse. Si voy bajando temporalidades, a ver, denme un segundito, chicos, por favor. Listo, chicos. Al igual, si yo bajo temporalidades, por ejemplo, en 8 horas, tengo que entender que una vela tarda 8 horas en formarse. Entonces, digamos que si yo estoy viendo un mercado en 4 horas, cada vela, chicos, tarda 4 horas en formarse. Dependiendo de la temporada que yo lo esté viendo, puedo ver cómo es que el mercado está reaccionando y si está teniendo, pues no sé, cierto mecheo en 4 horas, 8 horas diario, y me puedo dar una idea para tener un análisis más preciso. Entonces, por ejemplo, chicos, si yo circulo esta vela de aquí, esta velita de aquí, al yo estar mencionando que estoy en 4 horas, tengo entendido que esta vela abrió y tardó 4 horas en cerrar. Pero este pedacito que acabo de circularles, si bajo temporalidades, por ejemplo, a 1 hora, esa misma vela o ese mismo pedazo de mercado, que en realidad es una vela de 4 horas, es igual, chicos, a 4 velas en 1 hora. O sea, una vela, 2 velas, 3 velas, 4 velas. O sea, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Es el equivalente a una vela en 4 horas, chicos. Y así hay que tener cierta noción de lo que sucede en cada temporalidad. Ahorita les voy a poner un ejemplo más cercano.
Pero hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok, chicos. ¿Cómo podemos usar este conocimiento a nuestro favor? Lo que vamos a estar haciendo, chicos, y cómo lo vamos a relacionar con los radares, es que vamos a hacer un análisis desde macro, desde temporales mayores, y vamos a ir poco a poco desglosando el mercado hasta encontrar el momento preciso para tomar una entrada utilizando los diversos radares. Entonces, por ejemplo, chicos, si yo estoy viendo una tendencia mayor y ya sé, ya conozco las tres estructuras de mercado, ya sé qué tengo que hacer al ver una tendencia alcista, ya sé qué tengo que hacer al ver una estructura bajista, ya sé qué tengo que hacer cuando veo una consolidación. Entonces, chicos, si yo veo un panorama en tendencias, en temporales grandes, en estos periodos de tiempo más grandes, y ya sé, chicos, que lo que más sentido hace al ver una estructura alcista es buscar compras, ya que el valor de este activo está aumentando. Lo que más sentido hace, chicos, es esperar el retroceso para yo poder posicionarme de la mejor forma. En donde, chicos, ya sabemos que tenemos diversos radares que nos marcan zonas, que nos marcan niveles de muchísima confluencia, muchísima liquidez, como las Golden Zone, como los sotes, que las siguientes sesiones vamos a ver Fibonacci para enfocarnos en qué son los sotes. Pero vamos a ver, chicos, que la zona que más sentido hace es al final del retroceso. Sin embargo, chicos, si ustedes tienen el conocimiento suficiente para desglosar las temporalidades, van a poder darse cuenta que cuando el retroceso comience a iniciar, cuando el mercado comience a retroceder, si tú vas desglosando el mercado o de otra forma bajando temporalidades o de otra forma haciendo efecto lupa en lo que está sucediendo con el mercado, vas a entender y vas a comprender que el mercado está bajando y al mismo tiempo haciendo una estructura bajista, una tendencia bajista dentro de las temporalidades microeconómicas, ya sea, si yo estoy viendo este panorama en una hora, en minutos yo voy a estar viendo este panorama en tendencias pequeñas. Si yo veo este panorama macro en daily, tal vez en una hora, en 2 horas, voy a estar viendo un panorama bajista hablando de que son temporalidades más pequeñas. Entonces, si yo entiendo esto, chicos, y puedo armar el rompecabezas de esta fractalidad, de que el mercado está generando un retroceso, visto, visto otro enfoque, temporalidades menores, está formando una tendencia bajista, voy a intentar posicionarme de la mejor forma, tanto en la estructura mayor como en la menor. ¿Y cuál es la mejor forma? Al final del retroceso en la tendencia mayor, pero también en un bajo de tendencia en la estructura menor. Por ejemplo, si el mercado viene retrocediendo, va a llegar un momento en donde el último bajo de la estructura menor va a ser el equivalente al punto o al final del retroceso de la tendencia mayor. ¿Y por qué es tan importante posicionarnos de la mejor forma, chicos? Sencillo, porque si el mercado viene creando esta estructura bajista en temporales menores, y tú por error, chicos, o porque te confundiste y pensaste que este iba a ser el último bajo y que aquí quieres meter tu compra, aquí metes tu compra, chicos. Por el simple hecho de haberte posicionado bien en el contexto de la estructura, lo que va a pasar es que el mercado te va a dar aire para asegurarte, para poner tu stop loss en precio de entrada. Y si el mercado quiere dar otro bajo, lo único que va a pasar es que toca tu break-even, quedas empate. Esto lo vamos a ver más a fondo más adelante. Y no pasa nada, chicos. Buscas el siguiente bajo e intentas posicionarte de la mejor forma dentro del contexto de la estructura macro y micro. Para esta forma tener un análisis más certero, más preciso. Entonces, ahorita vamos a ver, chicos, que tenemos diversos radares para poder eh, predestinar ciertas zonas de retroceso, al igual que ciertos radares que nos van a ayudar a saber en qué momento jalar el gatillo. Si tenemos la relación y podemos conjugar y confluir este conocimiento con los diversos radares, les prometo que su trading va a ser más exacto y con menos stop loss.
¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? Ok, chicos, entonces siempre cuando estén haciendo un análisis o estén buscando una entrada, pregúntense, háganse la pregunta de cómo es que el mercado está tendiendo dentro de las diversas temporalidades. ¿Y por qué les digo esto, chicos? Porque hay muchas veces en donde el mercado está pues tendiendo hasta hacia cierto sentido en temporales mayores. Y tú si te enfocas únicamente en una temporalidad, o sea, le hacemos efecto lupa y te estás enfocando en temporalidades micros, va a llegar un momento, chicos, en donde pues puede que dentro de si tú te enfocas nada más aquí, puede que en este momento estés viendo una potencial compra, ¿no? Pero tú no sabes en qué zona estás dentro de la estructura macroeconómica. Entonces, lo que va a pasar muy probablemente es que el mercado te saque y tú te pongas necio a buscar compras, 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 porque nunca entendiste por qué te sacó el mercado y porque nunca entendiste en qué zona estabas de la estructura macro. Pero si tú logras entender en qué zona estás dentro de la estructura macroeconómica y cómo debes relacionarlo con los diferentes enfoques microeconómicos y a su vez cómo utilizar los diversos radares, vas a tener una entrada más precisa y más exacta, chicos. Entonces, ahorita vamos a ver cómo aplicar este conocimiento en los diversos radares, al igual que en qué momento hay que disparar utilizando esta información de temporalidades. Les repito, chicos, en la información de temporalidades, en lo personal, creo que es un rompecabezas que la única forma de armarlo es entendiéndolo, pero más que nada practicándolo. Entonces, les recomiendo y recomendadísimo, chicos, que agarren, hagan un backtesting de cualquier gráfica y vean cómo el mercado está reaccionando, cómo se está comportando en las diferentes zonas, en los diferentes niveles, en las diversas temporalidades. Por ejemplo, a mí qué zona me haría mucho sentido estudiar los cambios de impulso. Estas zonas en donde el mercado venía subiendo y de pronto bajó. Esta zona que venía subiendo y de pronto bajó. Cada cambio de impulso, esta zona, esta zona. Si yo hago un backtesting y me enfoco en estas diferentes zonas y veo cómo reaccionó en cada una de las temporalidades, voy a encontrar una relación muy buena para saber y para poder mejorar mis diversas entradas. Entonces, chicos, hagan un backtesting de las diversas zonas y vean cómo pudieron haber tomado estas entradas utilizando las herramientas del radar para que tengan y mejoren su trading, ¿vale? Entonces, chicos, voy a pasarle el control a Axel para seguir con los análisis y hacer un estudio de mercado, ¿va? Ok, ok. Listo, ¿me pueden decir si se ve ya mi pantalla para comenzar? Sí, se ve bien. Ok. Precisamente lo que les estaba comentando Javi, estamos viendo, por ejemplo, aquí en el STEP, en una temporada de H1, la principal zona que estábamos buscando para que generara una reversión el precio. Y dicho y hecho, vean cómo llega aquí el precio, toca esta zona que estaba estimada desde el lunes que se mandó y por fin llegó. Y ahora vamos a recorrernos al radar 4x4 y vean cómo al toque nos da la entrada a venta. Aunque todavía seguimos, bueno, yo digo, pienso, estimo que todavía se puede, hay muchos niveles por acá arriba, por ejemplo, la zona Gold. Si nos cambiamos de temporalidad, podemos ver cómo aquí hay liquidez, order blocks ocultos por los que puede ir el mercado todavía. Entonces, le veo muchísima oportunidad todavía para que siga subiendo. Simplemente aquí, esta era una zona tentativa donde el precio se podría revertir, nos podría dar una entrada a venta
Y entramos, pues obviamente, dentro del contexto de la estructura, vendimos lo más arriba posible. Entonces, aquí concluyó con el radar 4x4, dando la flechita en M2. En M1 creo que también la dio, miren, pero en M2 la dio un poquito más exacta y justamente al toque de nuestro nivel que teníamos estimado. ¿Cómo podemos aprovecharnos de esto? Simplemente aprendiendo a conjugar temporalidades, lo que estamos viendo, el tema que es de hoy. Por ejemplo, podemos ver cómo aquí, vamos a explicarlo más desde toda esta compra que vemos por acá. Toda esta, miren. Toda esta compra que vemos por acá, vamos a explicarlo más a detalle. Y cómo desde que yo les comenté, no sé si los que le han dado seguimiento a este índice de los análisis que he estado mandando, que hemos estado mandando esta semana en el grupo, recuerdan por qué dijimos que aquí había generado una reacción. Había generado una reacción porque dentro de la temporalidad semanal, una temporalidad ya muy, muy grande, generó una reacción, que de hecho todavía le faltan 70 horas para que esta vela cierre. Llega aquí el precio y genera una reacción, pero vamos nosotros a conjugarlo de macro a micro. Esa palabra tienen que estársela repitiendo mucho, siempre hacer análisis de macro a micro. ¿Por qué hacerlo de macro a micro? Porque en macro te enteras dónde prácticamente está el precio, a dónde tiene que llegar y dónde debe de ser. Por ejemplo, en macro es apuntar. En macro es apuntar y en micro es disparar, así tal cual. Entonces, lo que en macro se puede ver así, en micro también genera una estructura igualita. Recuerden que el mercado es fractal y entonces lo que pasa en semanal va a pasar en M1, en M2, en M3, en M4. No tal cual la misma estructura, va a ser una estructura parecida y entonces cuando sabemos, hay que grabarnos esto y lo podemos formular por pasos. Yo lo que hago para empezar el análisis es ver dónde estoy posicionado dentro del contexto de la estructura. Aquí, por ejemplo, y es muy parecido a los pasos que dimos en la clase de lunes, son muy parecidos. Y yo generalmente lo empiezo desde semanal, si es que hay un buen punto. En semanal nada más es como de ver los puntos de liquidez, los puntos donde se va a regresar el mercado, y eso lo vamos a ir aprendiendo a lo largo del curso. ¿Qué puntos son los de liquidez? Si bien el radar VIP nos los dibuja, como podemos ver aquí en el gráfico, nos los dibuja, pero también hay que aprender por qué, no está de más saber por qué se genera liquidez ahí y cómo aprender a identificar la diferente liquidez que tiene el mercado, que son zonas, pues, como lo dice el radar, VIP. Y pues bueno, vamos a empezar con la checklist, vaya. Y entonces vamos a ver dónde estamos posicionados en temporalidad semanal, daily y todavía entra H4. Esa sería una estructura macro. Entonces, ya sabiendo dónde estamos posicionados en semanal, vamos a ver cómo se ve en daily. En daily bueno, en semanal teníamos la idea de que aquí podía generar una reacción. Y vamos a buscar más confluencias para hacer la zona un poquito mejor. Entonces, lo que podemos ver aquí es más liquidez. Que por cierto, el mercado en esta ocasión vino y la tocó, pero no está de más agregarle un poquito de confluencia. Normalmente, y bueno, generalmente, si está en buena zona de liquidez en daily, por así decirlo, en H4 va a estar en buena zona de liquidez, en H2 va a estar en buena zona, en H1 y todo va a ir dejando una pista. Entonces, por eso es muy importante tener presente las temporalidades y andar conjugándolas. Antes, o sea, en el pasado, me costaba mucho trabajo, por ejemplo, sabía que tenía una buena zona, pero tenía que ver qué estaba pasando también en H1, en H4, en H2, y más
si estás hablando en temporalidades menores, porque ahorita les voy a explicar por qué hay que estar conjugando las temporalidades. Aquí, entonces vamos retomando el análisis. En semanal sabíamos que estábamos en buena zona. Ahora en daily sabemos que aquí está generando liquidez. Por lo tanto, era también buena zona. Ahora vámonos a H4 y hay que ver siempre la regla de ver qué hay a la izquierda. Ver siempre qué hay a la izquierda. Y entonces en este caso, esto pequeño que ven por acá como una mini consolidación o una M, no sé, por ahí que sea de forma, una W, este, también genera liquidez. Entonces vamos muy bien y aprendiendo a identificar qué es lo que hay en el mercado. Ahora, vámonos a H1, H2, también le podemos conjugar. Entonces, en H1 al llegar, generó este impulso de por aquí, que estamos viendo acá, este impulso. Lo cual aquí, no sé si el radar, la verdad no estuve atento, no sé si el radar aquí mandó una compra aquí, luego un sniper, para agarrar todo este impulso alcista, pero en sí no nos perdimos de gran cosa porque este impulso alcista nos confirmó que de verdad iba a respetar esa zona, rompiéndonos este bajo de por acá. Este último bajo de por acá nos lo rompe el mercado y vamos a esperar el retroceso. Entonces, en H1 ya estamos bien posicionados. Ya sabemos que se hizo el rompimiento de estructura y generalmente ahora de H1 para M15 se ve muy similar todo. De hecho, en M30 se ve muy bien. Vean esta zona de liquidez que dibuja el radar VIP, cómo llega al toque y se da el siguiente impulso. Y vámonos a M15 y en M15 está pasando exactamente lo mismo. Vean cómo viene este impulso, viene a zona de liquidez y nos da la entrada. Muy, muy bonita esta entrada. Esta entrada fue del lunes que se mandó ahí al grupo. Y pues así vamos desmenuzando el mercado, vamos descomponiendo el mercado fase por fase, temporalidad por temporalidad. Ahora la parte interesante es cómo tomar las entradas desde una perspectiva de micro, que es hablando de temporalidades de M5, M3, M2, M1, que podemos ver cómo también aquí nos da la pista correcta. Vean, aquí ya no te está generando liquidez porque su última liquidez aquí de M5 es esta velita de por acá, pero también está esta velita de por acá. Pero ya para no complicarnos tanto, vean cómo también aquí en M5 viene el precio y nos da estas alertas con estas velas. Entonces, por lo cual también era muy bueno meter nuestra entrada ahí. Ahora, vámonos a M3. En M3 se ve exactamente igual, o sea, se ve muy parecido y en M3 también nos está confirmando el precio, o sea, lo que, por ejemplo, lo que recomiendo, por eso este ejemplo de por acá, de la venta que teníamos acá, es aprender a conjugar las temporalidades, porque aquí donde justamente nos mandó la alerta el radar 4x4, en M2 la podemos agarrar al filito, lo que si la agarramos en M15, por ejemplo, yo creo que sería hasta por acá. Si la agarramos aquí en M15, sería al terminar esta vela al cruce, sería esta de por aquí. Pero nosotros en M2, por aprender a conjugar temporalidades, hubiéramos entrado casi en la mecha y en la formación de esta vela de M15. Por eso recalco que es muy importante entrar, o sea, es bueno también entrar en M15, es muy bueno y hasta da más seguridad, pero en base al riesgo-beneficio que quieras tener en tus trades, yo pues siempre recomiendo entrar en temporalidades micro, como estas de M1, M3, M4, M5, como podemos ver este ejemplo de por aquí. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda o todo bien. Bueno, creo que todo bien. Este, y volviendo a los ejemplos que tuvimos esta semana, que tuvimos también las entradas, a ver aquí. Si vamos bien, compremos. Este, sí, es que aquí hay una zona para compra. En base al ejemplo bueno, que tuvimos la semana pasada, digo, esta semana, el día de ayer,
Por ejemplo, nos puede ayudar muchísimo que una vez que nos confirma el precio hacia arriba, que aquí fue el caso, que nos empezó a confirmar el precio por acá, esperando los retrocesos, en este impulso, si nos vamos a temporalidades menores, podemos ir tomando algunas entradas esperando retrocesos a zonas de liquidez, como por ejemplo se dio aquí, este de por acá. Entonces, dado el caso que ya nos esté confirmando el precio y nosotros nos perdemos del pleno impulso en H1, podemos, por conjugar las temporalidades, podemos entrar en M5, que esta fue una entrada en M5. O sea, te pierdes de todo pues el impulso de por acá, que de hecho por acá también dio otra entrada, aquí dio otras entradas. Te pierdes de todo el impulso de haberlo agarrado por acá, pero pues puedes entrar en unas reentradas y también te puedes sacar un buen porcentaje de la cuenta. Pero tienes que saber y identificar cómo está la tendencia en las temporalidades mayores y hacia dónde va el precio. Como le hicimos también aquí en el análisis que se mandó aquí del B751S, que se mandaron dos zonas, por ejemplo. Se mandó esta zona de por acá y esta zona de por acá. El precio estaba aquí en medio de la nada. O sea, no sabíamos si estaba bueno para comprar o si estaba bueno para vender. Yo hubiera comprado hasta acá abajo porque acá había más liquidez, pero en dado caso el precio de aquí decide dispararse y acá nos da la oportunidad a venta. Que de hecho, vean cómo da la venta. Bueno, dio una venta de por acá que esa la mandé hace ratito en el grupo, que dije cómo respetó al toque con esta señal del 4x4 y acá por acá tenemos otra, pero vamos a ver si en esta última bajada también generó una señal. Y sí generó una señal, aquí la tenemos. Y sí generó una señal, por acá la tenemos. Aquí, justamente aquí está la flechita. Entonces es dependiendo, entrando en dónde estamos entrando más bien y ver en qué posición estamos dentro del contexto de la estructura. Hago hincapié mucho en eso porque de verdad es muy importante. Porque si aquí lo veíamos como para compra, la verdad no estábamos en ningún lado. Aunque sí se dio la compra, pero en verdad aquí estábamos en medio de la nada. Entonces no era tan coherente entrar en una operación aquí hasta que nos confirmaran una buena zona, una buena posición y también en temporalidades menores, que acá es el caso, entrar bien gracias a la señal que nos da el radar. Entonces todo eso es un tema y es cuestión de ir agarrándole el ojo a las temporalidades, a conjugar las temporalidades, pero una vez que las aprendes a dominar, pues entras casi casi que aquí, o sea, en lugar de esperar a que se forme esta vela de H1 o H2, ¿ven? En lugar de esperar, hubiéramos entrado por aquí, en la mecha, gracias a que conjugamos la temporalidad. Como el mercado es fractal, lo mismo que haga por acá lo va a hacer también en H1. Y qué mejor entrar desde la mechita a estar entrando esperando que te confirme esto. Y no digo que esté mal, pero pues el riesgo quedaría muy amplio haber entrado aquí, donde se supone que hubiéramos entrado. El riesgo no quedaba de mucho, pero si entramos a la confirmación de aquí, o una confirmación, una vela envolvente de por acá, por ejemplo esta de aquí, pues el riesgo sí queda un poquito más amplio. Entonces esa es la importancia de aprender a conjugar las temporalidades. Y ustedes pónganse a ver, por ejemplo, un ejercicio muy, 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 muy que a mí me sirvió mucho este ejercicio, que fue, ya confirmé el impulso alcista, por ejemplo, y acá me está confirmando el bajista. Ahora me voy a temporalidades menores a ver si me da oportunidad de reentradas y ver cómo aquí también hace la misma estructura que nos está haciendo acá. O sea, no tal cual, pero nos la hace, o sea, de que el impulso, retroceso, y nos podemos agarrar de un buen retroceso dentro del contexto de la estructura y nos podemos agarrar, por ejemplo, de este retrocesillo de aquí, una vez confirmada el bajón, un retroceso y poner nuestro riesgo por acá y de ahí baja el precio. Esa es una de las maneras que podemos aprender a utilizar y a conjugar las temporalidades. Y pues las ventajas que le veo es porque, como les expliqué aquí en el B751S, cómo entras en la mechita en lugar de esperarte a unas velas de confirmación en temporalidades mayores. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita.
Si hay una duda. Axel. Cuando hay retroceso no da la confirmación el radar fuego, tierra y agua. Bueno, las señales que da, bueno, que da el radar, por ejemplo, los retrocesos, ahí sí muy difícilmente te va a dar la señal. Por ejemplo, aquí al toque de esta del step, sí la dio, pero por ejemplo, este retroceso, pues ya no volvió a dar otra señal. Más bien en los retrocesos sería entrar apoyándonos con el radar VIP, con el radar Gold, que es el de la liquidez y de los retrocesos de Fibonacci. Ahí me funciona mucho hacer reentradas. A mí me funciona mucho así con el radar VIP y el radar Gold, me funciona mucho hacer las reentradas. Y de primera instancia las entradas sniper, o sea, las entradas al filito, literalmente al toque, sin que se te vaya tanto la entrada y sin que sea tanto flotante en rojo y estés medio estresado, es el 4x4. Esas son ideales para eso. Bueno, pues entonces si ya no hay más dudas, pues nos estamos viendo la siguiente sesión el lunes. Y pues hay que seguir backtesteando, hay que seguir viendo esto de las temporalidades. Como dice Javi, es todo un rompecabezas pues en la cabeza, vaya. Y, y pues hay que aprender a dominar esa parte porque de verdad, una vez aprendido a dominar, ya prácticamente ya sabes lo que aquí en H4 hay, ya sabes más o menos que va a haber en H1, en H2, porque ya son casos muy similares. Entonces es muy importante saber lo de las temporalidades y aprender y reconocer que el mercado es fractal. Y pues antes de que lo veamos como una desventaja, es una ventajota increíble saber que el mercado es fractal y que funciona muy bien en temporalidades y descomponerlo es muy bien. Entonces, pues nos vemos la siguiente sesión. Que estén muy bien todos y bueno, ¿crees que siga siguiendo en 51S o ya va a dar ventas? Ese 51S no lo he checado. Eh, a ver, déjame ver. El 51S. De hecho, aquí teníamos una zona, bueno, no mandamos ese análisis, creo que tú, Javi, lo habías mandado, ¿no? Una venta a esta zona, ¿no? De por acá. Bueno, la zona que estaba buena era igual y todavía, ¿no? O no sé si alguien me pueda corroborar, es que yo no analizo mucho este índice. Si no, por lo que veo es que todavía en H4 podría llegar hasta este nivel de por acá y ahora sí dar la caída. Y en lo que llega, pues estar buscando todavía compras. Ver cómo en daily se está comportando, porque todavía en daily también esta zona de liquidez, esta velita de por acá puede estar interesante. Esta de Perdón, aquí. se me trabó el micrófono. Sí, estamos buscando una pequeña reacción por ahí en una hora, pero sí, de hecho creo que sí la dio, pero no la tomamos. Y era con cuidado, porque por encima hay liquidez que pudiera tomar. Ahorita las zonas que marcaste en H4 están buenas para buscar una caída más. El que vende. Ajá, exactamente. Exacto. Sí, hay zonas por encima en donde hace más sentido buscar la venta. Ya mejor sería ver si hay unos retrocesos hasta la zona de daily, que por aquí pues también puede generar una reacción. Toda esta liquidez de aquí que genera esta velita también puede generar una reacción, pero hay que ver si se va hasta la de H4. O no sé cómo ven. Sí, sí, hay que esperar, hay que tener paciencia que llegue a esa zona. Hay mucho patrocinio por ahí. O si no, un retroceso, bueno, en dado caso que lo llegara a dar, aquí, a esta zonita.
Supongamos que llegara hasta ahí el precio o que llegara un poquito más para acá arriba y que esta zonita, un OT2, un OT3, que llegara el precio y seguir buscando compras. Pero hay que ver, hay que ver, hay que ver. Va que va. Pues listo, chicos. Nos vemos la siguiente sesión y estamos aquí para lo que necesiten.